nuevamente, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias pues por asistir a este espacio un poquito informal, ¿cierto? Pero, pero bueno, no le quita peso pues a la importancia de estos espacios pues que estamos creando en el semillero, ya pues a partir de pues esta nueva modalidad no presencial, entonces nos tenemos que adaptar. Entonces, bueno, no, para no redondear más, en esta oportunidad pues, vamos a tener como un súper invitado, Andrés Link, ¿sí? Entonces, así como un repaso súper breve, Andrés, él es egresado de Biología de la Universidad de los Andes y tiene maestría y doctorado en primatología, en antropología biológica de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos. Actualmente él hace parte pues, del equipo de docentes de la Universidad de los Andes y es el director de la Fundación Proyecto Primates. Entonces, bueno, no, con esa antesala, hermano, el público es tuyo, bienvenido, muchísimas gracias. No sin antes hacer unas recomendaciones súper chiquiticas. Porfa, durante la presentación, las otras personas tengamos el micrófono prendido, perdón, apagado más bien, y podemos más bien guardar las preguntas porque Andrés va a estar proyectando como tal una presentación, entonces él no va a tener acceso a las preguntas. Entonces las pueden tener guardadas o escribirlas en el chat y al final yo las replico. Listo. Entonces así yo creo que podemos hacer. Entonces listo, Andrés hermano, bienvenido, muchísimas gracias. No, Juan Felipe, mil gracias a todos por venir. Yo no sé si esta recomendación, Juan Felipe, me corriges. A mí no me importaría si alguien quiere prender el micrófono en algún momento con mucho orden, somos poquitos y somos interesados en y hacer una pregunta. Yo lo que hice hoy fue traer una presentación que tenía de hace un tiempo, pero que eso a mí me gusta mucho. Va a tener algunos aspectos parecidos de la charla que di hace un par de días en la APC, pero yo lo que quería, y por eso les decía si quieren prender micrófonos o algo, es como el detrás de cámaras. O sea, no les quiero contar como lo que hablamos la vez pasada, sino de una manera más informal y charladita, si quieren esto. Entonces, si alguien quiere prender el micrófono en algún momento y no armamos un relajo en que todos preguntamos al tiempo y eso, préndanlo porque de pronto las preguntas a veces se le ocurren a uno como sobre la marcha y nada, y bienvenidas, mejor dicho, no hay pregunta rara acá, todas bienvenidas, ¿listo? Entonces, nada, pues mil gracias por la invitación. Eh, esta es una versión diferente, pero basada un poquitico como en lo mismo, como en el mismo sentido un poco de la charla que di hace un tiempito. Y si lo ven, realmente yo la modifiqué, fue para la APC, esta es la charla original, y hablas de esto, está en inglés porque la di en inglés, pero yo los voy guiando por esto, y tiene que ver con los retos y oportunidades de lo que hemos tratado de hacer acá en Colombia, que es la conservación de los monos araña. Y un poquito entonces lo que les decía, yo quiero contarles como algo parecido a lo que vieron en la charla pasada, los que estuvieron, los que no, eh, pero de esta parte, o sea, qué es lo que nos ha llevado cuáles son los retos y oportunidades. Y como les contaba, solo para hacer una introducción más breve, yo empecé a trabajar con micos en un sitio privilegiado, mejor dicho, y ahorita les voy a contar un poquito de como esa dicotomía que conté la vez pasada, como de la oportunidad de trabajar en un sitio completamente pristino, y lo interesante que es eso en términos de primatología, y lo importante de trabajar en sitios como casi todos los que conocemos con gran nivel de intervención y donde, si bien también es fascinante, pues hay mucho por hacer inmediatamente pues para proteger esas poblaciones de primates. Y a mí la suerte me tocó en que empecé a trabajar en este sitio. Yo contaba, yo empecé con la ornitología supuestamente, o sea, me encantaba salir a ver pájaros y por eso Pablo Stevenson, que ustedes de pronto conocen también, el primatólogo muy reconocido acá en Colombia, me llevó a que le ayudara con su tesis de doctorado para que le ayudara con la parte de las aves. Y pues estando en este sitio al cual yo había ido antes brevemente, yo dije, no, yo tengo que trabajar con los monos araña, me encantaban, pasaban por la estación, por decirlo así, la estación era lindísima porque uno llegaba del río, se bajaba y caminaba como unos 200 metros por un bajo digo, como un bosquecito de yarumos y todo, pero estas zonas como inundables, y después subía una loma en donde tenía una vista lindísima, pero además estaba uno como por encima del dosel, y por ese dosel de abajo pasaban los monos araña. Yo después vine a saber por qué,
casi todos los días o muy seguido porque iban en camino hacia el saladero, que quedaba cerquitica, y para mí era como lo más emocionante poder ver estos micos ahí braqueando y gritando, mejor dicho, era una cosa supremamente emocionante. Y yo creo que les contaba eso, la tesis que yo hice con Pablo estaba inspirada en el trabajo de este señor, que de hecho es de las personas que yo creo que más me ha influido en términos de primatología, y ya les cuento por qué, más que por la parte, digamos, científica, que también pienso que es una de las personas como más inteligentes y como más innovadoras en las preguntas de estudios primatológicos. Pero este señor Charles Janson lo que había hecho creo que en su tesis doctoral o muy temprano, en el año 83, imagínense, en Manu, era mirar qué comían, mejor dicho, se sentaba en árboles con diferentes frutos. Miren ahí, por ejemplo, una virola o esta ducia, y miraba quién se lo comía y quién no, y cuánto se comían y cuánto no, y digamos que hizo algo bien interesante en que podía ver que los frutos rojitos que se abren, pequeños, digamos que no tienen tanta protección, eran más consumidos por aves, y los que tenían producción, verdosos, de semilla más grande, eran consumidos más por primates. Y eso digamos que fue interesantísimo, pero por el conocimiento que yo tenía, que de hecho no era tanto, pero pues por lo menos la pasión que tenía por las aves, Pablo me llevó para que hiciera eso. Y fue interesante porque, sin saberlo, pues yo me leí 50 veces el artículo de Charles Janson de Science, que está ahí puesto, para poder replicar todo y hacer, mejor dicho, todo como se había hecho, y pues de tanto leérmelo, ese personaje Charles Janson era una persona interesantísima para mí. De hecho, lo cuento anecdóticamente. Yo después tuve la oportunidad de conocerlo. Él era el profesor de Pablo y yo terminé haciendo el doctorado en la Universidad de Nueva York, que era al lado de la Universidad Estatal de Nueva York, o no al lado, pero nos veíamos con cierta frecuencia. Y en parte como por Pablo y por el hecho de haber trabajado en el Amazonas, como que había algo de qué hablar. Y en todas las reuniones que nos veíamos era interesantísimo porque uno se podía sentar a hablar con Charlie, y de lo que uno hablaba era realmente de anécdotas, de las veces que se había perdido en el bosque o de lo que había visto, y a mí esa parte era la que más me fascinaba, más allá pues de la admiración que le tenía como por todo lo que hacía. Entonces acá está parte de la estación allá en La Macarena, un sitio lindísimo, y como yo les contaba en lo que veíamos antes, y voy a volver a hacer énfasis en eso, Charles Janson también escribió un artículo en el año 2000, muchos de ustedes estaban chiquiticos, que a mí me ha marcado muchísimo, y creo que es como el mensaje que quiero dejarles otra vez con otros ejemplos y otras cosas. Y es que él decía, por un lado, es un momento fascinante para ser primatólogos. Yo siempre les pongo a mis estudiantes del curso de primates a leer este artículo y lo revisamos de principio a fin. Pero lo bonito era eso. Él lo que decía era que llegó un momento en que se creyó que gran parte de la biología de los primates estaba entendida. Mejor dicho, si uno sabía cómo estaban distribuidos los recursos y más o menos entendía el tema de depredación, y podía jugar con el tema de qué tanto se compite dentro y fuera de los grupos, ya casi que uno tenía resuelto el estudio ese modelo podría predecir el comportamiento de los primates. Y en ese momento empezó a haber una cosa interesantísima, y es que una cantidad de información sobre depredación, sobre infanticidio, sobre lazos de amistad, empezó como a cambiar la historia. Empezó a mostrar que no, la cosa no era tan sencilla. O sea, simplemente si uno tiene mucha competencia dentro del grupo y hay muy poquitos grupos, entonces uno debe ser totalmente despótico porque pues no necesita que nadie lo apoye para pelear con otros grupos, y cosas de este estilo, sino que la cosa era más compleja. Había relaciones entre machos y hembras que no se daban en la época reproductiva. Había todo un tema de infanticidio y de estrategias de los machos para ser infanticidas, pero también de las hembras para reducir el riesgo de infanticidio, y una cantidad de cosas que hacían que la historia fuera más compleja. Y eso es lo que él decía, y lo decía una y otra vez, que era lo excitante de ser un primatólogo, y todavía lo es. Y es que si ya estuviera todo resuelto, pues bueno, podemos seguir yendo por gusto, pero realmente, pues ¿cuál sería la motivación de resolver estas preguntas de por qué se comportan los primates como se comportan? Entonces, esa parte era lindísima, y parte de lo que él decía, él lo mencionó, era esto: cómo se empiezan a transformar las anécdotas en datos, cómo
cosas como el infanticidio empiezan a ser fascinantes. Pues al principio un mico mata a una cría y es como, uy, qué comportamiento tan raro, además para la especie no debería ser, pero se empieza después de 10, 20 infanticidios, de pronto se empiezan a dar cuenta, uy, siempre mata a las crías más pequeñas, cuando las mata tiende a reproducirse con las hembras inmediatamente después, eh, etcétera, etcétera, y empiezan a haber una cantidad de cosas que empiezan a mostrar que, por ejemplo, el infanticidio en muchas especies, de hecho, no, con excepción de monos araña o tiene que ver con selección sexual y todo esto. O esto que ven ustedes a la izquierda, esos patrullajes territoriales de los chimpancés, en donde se van muchos machos y empieza a ver como todo este tema de las guerras entre comunidades de chimpancé. Estos son datos que se construyen a partir de lo que fueron anécdotas, porque los estudios eran tan cortos que solo después de varias décadas empezaron a convertirse esas anécdotas en datos, ¿cierto? Y son cosas como estas, a mí esta es de las cosas que a mí más me encanta, esta frase de Joan Silk, que ha trabajado años y años con babuinos, dice esto, se los leo o lo traduzco, ¿no?, como pueda, pero después les cuento por qué me parece tan interesante. Dice, nosotros nos basamos en la premisa o en la suposición que las interacciones sociales tienen consecuencias adaptativas para sus participantes. Y de hecho, si ustedes caen en cuenta, siempre hemos hablado que los primates son organismos sociales, incluso especies que son más dispersas como los orangutanes o muchos de los lemures. De todas maneras son especies sociales y hay una cantidad de interacciones, pero los grupos más grandes son aún más sociales, son individuos que viven casi toda su vida o toda su vida reproductiva con un grupo de organismos, construyen relaciones, etcétera. Y lo interesante de eso es que por mucho tiempo como que lo asumimos. Entonces decíamos, no, miren cómo se acicalan los micos todo el tiempo, es que tienen unas relaciones súper fuertes, pero y a la hora de la verdad que realmente cuando estamos hablando de éxito reproductivo y de esta biología darwiniana, pues entonces, ¿será que es que a uno lo despulguen hace que de pronto sobreviva más? ¿O será que a uno lo despulguen tiene alguna ventaja en términos de reproducción y realmente esas preguntas era imposible responderlas si no se estudian varias generaciones de estos micos. Si uno puede realmente tener individuos desde el nacimiento hasta su muerte, saber qué tanto se reprodujeron, pero también saber qué rol jugaban en el grupo, etcétera, etcétera. Entonces lo que decía es, esto implica que los beneficios de corto plazo que tienen los individuos cada vez que son acicalados, cada vez que los abrazan, cada vez que los apoyan en conflictos o los avisan de que hay algún depredador, de alguna manera o poco a poco mejoran su salud y su probabilidad de supervivencia y en últimas mejora su éxito reproductivo. Y esto parecía mentira, pero no voy a hablar de estos estudios acá, pero estos estudios de Joan Silk y ahora de muchas otras especies lo que mostraban era eso. Los individuos que eran más centrales, o sea, los que más se acicalaban, los que eran más importantes en términos sociales, pues tienen unas ventajas gigantes. Estas hembras, por ejemplo, de babuinos, pero también se ven chimpancés, se reproducen, sus crías se reproducen más rápido, entonces tienen un periodo en donde pueden tener más crías, además tienen periodos entre nacimientos más cortos, y si uno empieza a ver estos individuos que son centrales o que son sociales en el grupo, tienen unas ventajas en términos evolutivos, es decir, hay una selección a favor de esos individuos que por algún motivo juegan un rol social. Y esto me parecía que era fascinante, pero miren que el título de esa diapositiva realmente no es eso, sino cuál es el valor de los estudios a largo plazo. Y si se dan cuenta, pues tiene que ver con esto. Y hay una cantidad más, no voy a entrar en detalles acá, solo pongo estas cuatro famosas primatólogas, ahí está, arriba a la izquierda, Jean Altman. Cada vez que uno hace un diseño experimental, dice, ah, voy a hacer el scan sampling o el muestreo de barrido Altman 74, pues esa es esa Altman citada miles de veces. A la derecha está Karen Strayer, de pronto la conocen, la presidenta ahorita de IPS y que ha trabajado por 40 años con esos muriquis. Abajo a la izquierda está Linda Fedigan con sus monos capuchinos allá en Costa Rica. Ann Pusey, que fue la que realmente siguió la parte científica de todo el trabajo de Gombe
y, y Jane Goodall, perdón. Y lo bonito de esto es que esto, solo muestro esto, este es un artículo que habla de cómo es envejecer en el mundo natural. Y no voy a entrar en los detalles, pero solo con estudios a largo plazo podemos empezar a resolver preguntas que son supremamente interesantes en la climatología. ¿Listo? Y entonces yo les contaba, y les cuento hoy a los que no les había contado, pues a mí me ha tocado una situación muy afortunada. O sea, yo he podido en la climatología vivir en dos mundos. Uno, como ven a la izquierda, en la estación Tiputini, uno de los sitios más pristinos del planeta, y otro en el Magdalena Medio, en Colombia, y unos sitios también preciosos. Veo y muchos de los que han estado, pues se acuerdan de lo que es eso. Son unos sitios absolutamente fascinantes, pero metidos en una matriz de ganadería en donde uno sale de un potrero para entrar a un bosque y a unos humedales, pero esos humedales por algún motivo todavía llenos de animales que uno sueña ver todos los días. Les cuento primero, esa primera parte de la historia es en sitios como estos, un sitio que hasta para las personas que han viajado por todo el mundo es importante, es la estación de biodiversidad Tiputini en el Parque Yasuní. De hecho, ahora que me acuerdo, Leo también vivió allá un tiempo. Leo también conoce esas dos historias, y un sitio también pues supremamente espectacular, un bosque continuo con poca presencia de humanos, y la que hay además interesantísima porque son estas tribus no contactadas de los Waorani que uno sueña con no encontrarse jamás por lo agresivas que son. Pero bueno, uno metido en la mitad de un sitio, mejor dicho, paradisíaco, como cualquiera soñaría. 10 especies de micos que además se ven todo el tiempo, entonces bueno, un sitio genial. Estos no son esos micos, pero bueno, parte de lo que yo les contaba, estos sitios se vuelven, son como unos laboratorios. Este de hecho es un mono araña de café de las Pinchas, pero se vuelven unos laboratorios lindísimos para investigar. Y para investigar muchísimas cosas, yo les contaba, mi tesis doctoral fue tratar de ver por qué los subgrupos de monos arañas son más grandes o más pequeños, y pensando en que eso además responde a unas preguntas de biología interesantísimas como, pues eso, por cuáles son los costos y beneficios de vivir en grupo. Y les cuento como algunas cositas, pero lo que quiero que tengan en cuenta es cómo estos sitios que son pristinos se vuelven un laboratorio perfecto como el que sueña cualquier primatólogo o cualquier biólogo, si estuviéramos trabajando con cualquier otra especie, para estudiar esto. Entonces, estos son unos de los primeros estudios que hacíamos. Entonces miren que las grafiquitas que está ahí simplemente son todos los meses del año, o sea, digamos que desde enero bueno, desde febrero hasta enero, por decirlo así. Y miren, esto es en La Macarena, que también es el sitio donde yo estaba primero, pero son sitios donde en una época hay un montón de frutas y después en una época hay poquitas frutas. Es decir, los micos están expuestos a periodos de abundancia y de escasez. Y Yukiko Shimoka, una investigadora japonesa con la que trabajamos muchísimo, pues mostró que en los momentos de abundancia de fruto, estos micos andan juntos, y en los de escasez, pues no andan tan juntos, andan más separados. Y esto empezaba a ser como una cosa interesantísima porque era cómo estos primates logran regular la situación inmediata, las exigencias inmediatas de su medio a través de ese sistema de fisión-fusión. Si hay mucho alimento, entonces no hay problema, se puede andar juntos porque no hay tanta competencia. Si hay poquito, pues en vez de pelear, puedo regular esto de esta manera. Y esto era fascinante. Digamos que se conocía un poquito, parte de mi tesis fue trabajando con esta misma información, y de hecho, pues hasta ahora estamos analizando 10 años de datos y el patrón es el mismo y lindísimo. Y una de las cosas que terminé haciendo por tratar de mirar qué influía sobre el tamaño del grupo es estudiar los saladeros. Acuérdense que yo les decía que los saladeros para mí eran como ese sitio mágico en la Macarena, digamos, fue donde yo los conocí, pero era ese sitio donde iban los micos y muchos otros animales, y tener la oportunidad de verlos bajar era como de las cosas más lindas que uno podía ver. Y esto tiene que ver también con lo mismo, seguir estudiando, seguir teniendo este laboratorio para poder mirar cosas que nadie había estudiado, por lo menos no con este nivel de detalle, y es los efectos de la depredación sobre los patrones de agrupación. Y esto es lindísimo, yo no lo expliqué tanto la vez pasada, pero estos micos bajan y bajan bastante frecuentes, en promedio vienen una vez a la semana. Entonces a veces hay varios días a la semana que bajan, y hay veces que se demoran más en volver. Bajan, se meten a veces en cosas como estas, en unas cuevas, a veces simplemente comen sobre una pared al lado de un río y sacan pedazos de tierra
como está esta miquita que creo que es, no estoy seguro quién es, una de las juveniles o subadultas hembras que se van y comen tierra. Y esto era fascinante porque entonces, pues también en la Macarena había habido un registro, o dos registros de hecho, de un puma que casi se come un mono araña bajando un saladero y de un jaguar que se había comido un mono araña enfrente de los investigadores. Y entonces se sabía que para estos micos había un riesgo de bajar y los saladeros pues en un sitio riesgoso de hecho para bajar. Entonces eso hacía algo bien interesante y es que podíamos hacer, como les digo, solo quiero que se acuerden, este laboratorio para mirar un poco por qué los micos se agrupan o no. Para hacer la historia cortica, pues cuando están arriba en los árboles tienen poco riesgo de depredación, si bien hay un par de casos de ataques de águilas grandes, los monos arañas son muy, muy raros en los nidos de arpías, digamos los churucos y los monos aulladores son más comunes, no sé por qué, pero pues de pronto sí son más vulnerables a los depredadores, digamos, a los felinos grandes en el suelo. Ya hicimos un estudio, solo para hacerles el resumen, logramos eh, deducir que, de hecho, sí, los micos, acá miren, estos son los días que van a los saladeros, estas tres barritas grandes de la mitad, es un tamaño de grupo más grande antes de ir al saladero o después. Y bueno, hicimos un montón de cosas lindísimas. Vimos que bajaban más frecuentemente junto con los monos aulladores que solos. Una cantidad de cosas que soportaban que toda esta regulación de tamaño de grupo y todo respondía al riesgo de depredación. Entonces, esto lo estudiamos, después estudiamos un montón de cosas más. Acá les muestro otro estudio lindísimo de otra índole. Esto fue en San Juan y lo que mirábamos era qué tan cerca estaban los micos, o sea, qué tanto se asociaban, que son como esas líneas que ustedes ven ahí en este diagrama de la derecha, y las cositas rojas que ustedes ven ahí son como qué tantos parásitos comparten o no. Y la historia de este estudio fue lindísimo porque nos dimos cuenta que los micos que andan juntos no necesariamente comparten los parásitos, pero aquellos que se acicalan y tienen como esos lazos de amistad más fuerte, sí comparten esos parásitos. Entonces, se dan cuenta, ahí había otro estudio lindísimo y también como en este otro laboratorio, aunque en este era un poco más fragmentado, pero pues todavía con poblaciones más o menos buenas de estos micos y seguíamos mirando como todas estas preguntas que uno soñaría responder en las investigaciones que uno hace. Después, todas estas cosas que yo les conté la vez pasada, no voy a entrar en detalles, pero que ha sido como de los temas más fascinantes y es eh, pues cómo los monos arañas se parecen en muchos aspectos a los chimpancés, digamos en los aspectos de guerras y de conflictos entre grupos, incluso a nosotros los humanos, o por lo menos a las poblaciones que se llaman como sociedades de pequeña escala, estos cazadores recolectores, muchas veces son estos machos los que son emparentados y además defienden como esa zona, esos patriarcados, por decirlo así, donde viven algunas hembras. Y digamos que todo esto, pues para contarles esa parte, estos bosques para nosotros los biólogos son el laboratorio donde podemos descubrir cuáles son las respuestas evolutivas de estas especies a la vida que tuvieron, digamos, en el pasado, ¿cierto? Lo que estamos viendo ahorita nos permite entender qué fue lo que moldeó ese comportamiento, etcétera, etcétera. Y la otra parte de la historia que yo les contaba de Charles Janson, y eso lo mencionaba en la charla pasada, es que es un momento, él lo llama de depresivo para ser un primatólogo. Y el tema es, en la mayoría de sitios a los que uno va, ya los sitios no son pristinos. En la mayoría de los sitios a los que puede ir hoy uno a tratar de estudiar o de montar y ustedes lo conocen, ahí en la zona cafetera, pues hay unas zonas que uno va y es una belleza poder estudiar a estos aotus o de pronto los aulladores, pero la mayoría de los sitios son fragmentos, tienen ciertas condiciones diferentes y esto hace, en cierta manera, todos los primatólogos que queramos estudiar con estas especies tendremos que hacer algún tipo de conservación si queremos que estas poblaciones se mantengan y puedan ser sujetos de estudio. Y por otro lado, tenemos un problema gigante y es que si uno estudia poblaciones que están en zonas intervenidas, pues no sabemos si estamos estudiando o pudiendo entender su historia evolutiva y la evolución de su comportamiento o
la respuesta a cómo viven en estas nuevas condiciones en las cuales tienen que sobrevivir. Y eso entonces, pues nos cambia o nos distorsiona ese laboratorio tan lindo que podríamos tener. Esa es la historia, digamos, ahí les cuento por qué los retos y oportunidades de conservación de estos a la derecha de los monos araña café y en una zona donde es supremamente fragmentada. Entonces les cuento un poquitico con más detalle. ¿Qué es esto? Pues una de las cosas que yo mencionaba la semana pasada, para el año 2005 prácticamente no se sabían qué eran estos micos. Todo el mundo pensó que eran parte de los monos araña amazónicos y entonces nadie les había parado bolas. Sabían que estaban graves porque estos son uno de los ecosistemas más intervenidos, pero bueno, si parte de la población estaba en la Amazonía, pues no les estaba yendo tan mal. Pero para el año 2005 que empezamos, Leo empezó con nosotros, creo que ahí mismo, como en el 2007, 2008, pues teníamos un reto gigante, era, bueno, ¿dónde los buscamos? ¿Dónde y cómo está esta situación? Y estos son esos micos, estos son unos de los más amenazados del mundo y yo creo que hoy en día, sin duda, eso no ha cambiado mucho. De pronto localmente en algunos sitios hay ciertos esfuerzos, pero siguen siendo unos micos supremamente amenazados. Y esto fue lo que hicimos, nosotros empezamos a ir por todos lados, estos punticos rojos fue lo que logramos hacer, bueno, en mucho tiempo, y seguimos encontrando más, hoy tenemos como unas 80 localidades donde están, y uno diría, ah, bueno, no, están salvados. No, pues no están salvados, la mayoría de esas localidades, si ustedes se dan cuenta, no sé si ven mi apuntadora acá hacia abajo, pues corresponde con esto, zonas supremamente fragmentadas, o sea, pequeños fragmentos de bosque que quedan en las fincas, que por algún motivo inesperado, ya sea porque de pronto había un bajo que nadie quiso intervenir, o de pronto el dueño de la finca no quiso tumbar ese bosque, o sea, por unas decisiones muy heterogéneas, hay unas poblaciones de micos ahí. Y ahí empieza como toda la necesidad o el interés de cuidarlas. Si bien estos sitios donde hemos podido estar son divinos y a uno le encanta estar, pues empieza uno pensar que no solo puede hacer ciencia, sino que tiene que empezar a hacer algunas cosas más. Y además, miren, les queda menos del 15% hoy en día, gran parte en esto que es la serranía de San Lucas o en lo que es Catatumbo, zonas que primero están con unos problemas de orden público muy grandes y que son las zonas en el norte de Colombia con mayores tasas de deforestación, así que tampoco les está bien. Entonces, si uno quisiera mirar un poquito el panorama de estos micos y por qué son los retos y oportunidades de trabajar con ellos, pues miren los retos. Infraestructura, esto que está en moradito es la ruta, una de las rutas, la ruta del Sol, esa avenida grandísima, pero a esto le van a conectar esta ruta que sale por Puerto Berrío, pasa por Medellín y llega a Córdoba y otra vez se conecta con la costa. O sea, hay varias rutas del Sol planeadas, está todo el dragado del río Magdalena, ¿cierto? Y si uno se imagina, yo creo que Leo trabajó en esto, no estoy seguro, pero varios del semillero han trabajado, de pronto Vanessa también, en el tema de las carreteras eh, y la influencia que tienen como una barrera divisoria para la fauna, eh, pues muy fuerte. Y entonces está esto. Pero si uno mira, miren las concesiones, estos son los títulos, en amarillo los solicitados y los títulos que están siendo explotados hoy en día en términos de petróleo. Además de lo verde que son los oleoductos que están. Entonces ya ve uno perfecto, de hecho, si miran la linecita verde a la izquierda, ese es el oleoducto que pasa ahí cerquita de ustedes, pero sube por Remedios, Antioquia y va a dar por allá también a la costa, está Caño Limón Cuellas, pero miren que ya había parte de exploración petrolera, explotación, pero miren lo que hay en exploración. Estos son los títulos mineros asignados y estos son los solicitados, es decir, todo el territorio sin incluir minería ilegal, que pues, ustedes saben cómo funciona esto. Municipios con la mayor parte de su, bueno, con una proporción grande de su área destinada a agroindustria, sobre todo La Palma, y si uno pone todo sobrepuesto, pues ese es el escenario que tenemos para Magdalena Medio. Y obviamente, pues uno diría, bueno, no, apague y vámonos, pero pues, como la historia no es esa, realmente el reto está es cómo vamos a conciliar todo esto con la conservación de los monos araña y pues realmente es de los ecosistemas del Magdalena Medio o de cualquier lugar que nos encante o que queramos, digamos, aportar nuestro granito de arena. Además de esto, pues lo que les acabo de contar son las amenazas
sobre los ecosistemas, pero además hay un tema de cacería. La gente cree que los monos araña sirven para curar la anemia y una cantidad de cosas. Entonces, cada vez que alguien se enferma, le hacen un caldo de mico en vez de darle 3 Dolex y ahí tenemos una historia pues más agravada. Y ahí es donde empezamos a trabajar, en San Juan, unas zonas fragmentadas, pero también lindísimas. Muchos de ustedes han ido y los que no están más que invitados. Ese es el sitio donde podemos, ahora que haya algo post-COVID, si quieren hacer un curso de campo para el semillero, sería lindísimo tenerlos a todos allá. Un sitio que si bien está fragmentado y todo, yo creo que no hay un lugar en el mundo donde uno vea más micos que en este sitio. Los que han estado, Vanessa, Leo y eso, saben que eso es un goce, mejor dicho, uno no puede, Sebastián tiene pendiente la ida, por ahí estaba Sebas García también, que conoce muy bien. Uno va por estos bosques y de verdad hay muchísimos micos y eso lo hace pues fascinante, no solo para verlos, sino en términos de poder estudiarlos es un privilegio, sin contar mosquitos y otras cosas que no son un privilegio en esta zona. Pero ahí estudiamos estos miquitos y no les voy a contar tanto de los estudios porque el tema, si bien el tema en las zonas pristinas y estos laboratorios que yo les contaba es de investigación y tiene algo de conservación y hoy en día, digamos, incluso estas zonas están amenazadas en la Amazonía ecuatoriana. Yo no sé si han visto ahorita con este tema de COVID, en una cantidad de estas zonas totalmente pristinas han empezado a aparecer carreteras, obviamente asociadas a las petroleras, pues, que dicen que no son de ellas, pero todo esto está empezando a pasar y esa es la ruta de degradación que tienen todos o que han tenido estos ecosistemas a lo largo de las últimas décadas. Y entonces trabajamos con esto, hicimos muchísimos estudios, solo les cuento un poquitico por qué no nos salimos, ampliamos nuestra visión de la ciencia a ciencia más conservación. Este es un estudio que hicimos con Felipe Alfonso y con mucha gente al principio, creo que con Leo también. Y lo que dice un poquito, esta lineecita punteada es la fragmentación. Cuando ocurre la fragmentación, cuando hay un bosque y se vuelve más chiquito. Y nosotros hicimos este estudio es porque nosotros íbamos a unos bosques y estaban llenos de micos. No todos, unos poquitos. Pero los sitios que vivíamos, un bosque de, no sé, de 15 hectáreas y había un montón de micos, las densidades muy altas. Y lo que nos empezamos a dar cuenta es que realmente lo que estábamos viendo no eran unos sitios supremamente privilegiados, sino sitios donde quedan los animales, en este caso los micos, enclaustrados y como aglomerados, una situación no apta para el distanciamiento social, pero al final lo que veíamos es que esto no era viable, al final los fragmentos que eran más viejos no tenían micos, es decir, algo les pasaba y se morían, los cazaban de pronto simplemente les daban más enfermedades, y entonces nos empezamos a dar cuenta, bueno, hay que hacer algo porque incluso en estas zonas fragmentadas, pues también están mal estas poblaciones. Algunos veíamos a estos micos pasando a veces por el piso, eso es rarísimo, pero también mucho más expuesto. Y ahí empezamos a hacer un montón de cosas, perdón, no sé si me avisan cualquier cosa, prenden sus micrófonos. Todo este tema de estos micos lindísimos que de pronto ustedes han visto ese video de National Geographic, unos micos albinos que nosotros creemos que cuentan una historia de problemas genéticos asociados a estos parques aislados y poblaciones que no se pueden entrecruzar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese escenario que es parte de lo que ha moldeado las investigaciones en monos araña, acuérdense, allá también hemos trabajado con aulladores, cariblancos y ahora más recientemente con los monos nocturnos, pero el panorama para esta especie que nos parecía la más sensible era, bueno, estas poblaciones de pronto no les está yendo tan bien, hay que hacer algo al respecto. Y esto pues nos llevaba al símil este de copito de nieve con este gorila albino sacado de África Occidental y nosotros con esta historia parecida, con estos monos fantasmas que nos permitían contar esta historia de una manera que atrayera a un público general. Y yo les contaba esto, yo les voy a decir 2 frases que conté la charla pasada, porque son de las que más me han gustado, y son de una persona, o se las oía a una persona que es Milton Tiago de Melo, un primatólogo brasilero, hoy en día, si no estoy mal, de tener 103 o 104 años, y yo se lo veía hace un par de años, y él decía varias cosas que eran fascinantes. Él, un pionero de la primatología, mucha gente lo considera como uno de los padres de la primatología, y él en su charla a sus 102 años decía, todo futuro será un pasado.
haciendo referencia a que cosas que él había visto que iban a ser el futuro o por las cuales trabajó, hoy en día eran pasado, y hacía la reflexión de, bueno, ¿cuál es el pasado que queremos ver que hoy es futuro? Y en parte digo eso es porque parte de lo que hemos hecho en el Magdalena Medio se sale de lo que tiene que ver con el trabajo con los micos directamente. Sin embargo, son cosas que creemos que tienen repercusiones directas sobre las poblaciones de los micos. Acá, si se dan cuenta, estos, no traje más fotos, pero podemos ahorita mirar qué más está por ahí a la mano. Pero estos son los niños de la escuela de Caño Dorada sembrando unos corredores que hoy en día permiten el paso de los micos. Es decir, hoy en día hay micos en esos arbolitos que están sembrando esos niños hace 3 o 4 años. Hay cariblancos, hay martejas que ya pasan por estos corredores sin ningún problema. Y entonces hacemos todo un trabajo con las comunidades. Aquí está abajo uno de nuestros primeros esfuerzos. Esto es año 2000, no sé, 2000, Siete, Leo, ocho. Ahí 2008, estoy, Leo, sí. mira que ahí, Sí, ahí sí. está, al Ay, lado tan mío, jovencito. jóvenes y bellos, o jóvenes por lo menos. Pero acá están todos estos niños, hicimos el primer documental que realmente lo hicieron ellos, un documental sobre la conservación de los choibos, eran unos niños nacidos ahí, algunos, digamos, hijos de aserradores, algunos que cambiaron los, pues, los comportamientos de muchos de sus papás en esta zona. eh, y ahí estábamos con Mateo, con Lina, eh, haciendo este trabajo que yo creo que ha sido importantísimo. Lo digo y lo mencionaba, hoy en día, por ejemplo, en San Juan de Carare, muchos de los, ya no son tan, pues sí son jóvenes, gente como de la edad de ustedes, que tienen por ahí 20, 22 años, digamos que se criaron académicamente o biológicamente con nosotros, con estos semilleros, y hoy en día son las personas que nos permiten hacer monitoreos de cámaras trampa e ir a revisar el trabajo allá, que son los que nos ayudan a monitorear, digamos, diferentes cosas que queremos hacer con los proyectos. Entonces, son personas que en últimas puede que trabajen con nosotros o no, pero seguramente algo se les movió en términos de la conservación de los ecosistemas en donde viven. Ahí están, esto que hemos querido hacer, no sé, debía haber compartido, de pronto hoy lo miramos. Estos son los festivales del Mono Araña y hace como 3 días logramos sacar, digo yo, con Jacana Jacana, que son unos músicos de la sierra, una familia lindísima que hace música en torno a la biodiversidad. No sé si vieron y se los voy a compartir, salió la canción del Mono Araña y ahorita la podemos poner si quieren, pero esto gira en torno a eso, en torno a cómo generar espacios que empiecen a sensibilizar a todo el mundo. Y esto, vamos ya para el sexto festival, se nos canceló a 6 días de que clausuraran todo, pero bueno, por algo sería y ya lo haremos. Y aquí está el hijo de la profe disfrazado de mono albino y esta miquita que es Maya, una miquita también juvenil, y yo pienso como en los dos, pienso en los dos como, ahí se le ven los ojos al hijo de la profe y a Maya, o sea, todo lo que hacemos entonces es con ellos, pero también es por ellos, ¿no? Para ellos son las acciones que logremos hacer, lo que logremos conservar en estas décadas que podemos hacer algo nosotros. Y hacemos muchísimas cosas más. En la Serranía de San Lucas hemos trabajado muchísimo con la gente local. Yo contaba la vez pasada, pero no contaba los detalles. Hemos tratado de empoderarlos. Uno no creería, pero por ejemplo, asociaciones como esta asociación campesina del Valle del Río Cimitarra, una cantidad de gente supremamente comprometida con la conservación, supremamente comprometida con un desarrollo sostenible que sea justo con el medio ambiente y justo con la gente, mejor dicho, en un entorno de equidad en todo sentido. Y a estas personas hemos tratado, imagínense, en unas zonas supremamente difíciles de orden público, en unas zonas donde lo que impera es la minería, la tala ilegal, una cantidad de intereses que no son necesariamente los de todos ellos. ¿Cómo los empoderamos para que en las zonas en que no tenemos acceso nosotros, porque somos ajenos, ellos puedan hacer las caracterizaciones, por ejemplo, biológicas que les sirven para una declaratoria no sé, de un distrito de manejo, de una área protegida, de un ordenamiento territorial que permita proteger las zonas que ellos como comunidades pues quisieran conservar? Pues con ellos trabajamos,
con un montón de estudiantes. Esta diapositiva está menos nutrida que la otra, pero hay gente de todo el mundo y de todos lados de Colombia acá, muchos de ustedes también por ahí seguro que están. Y ahora trabajamos un montón con el tema de ganadería sostenible, pero realmente eso no es tan cierto. Nosotros no hacemos tanto esa parte, pero sí de cómo hacer las fincas ganaderas, que es gran parte del paisaje del medio, del Magdalena Medio, pues más amigables o que vayan más de la mano con la conservación de las especies. Yo les contaba, miren a la derecha, estos son los arbolitos que sembramos hace unos 4 o 5 años. Ahí están hace unos 2 años con mis 2 hijas. Hoy en día son unos árboles gigantes y lo que les decía, son verdaderos corredores de conectividad. Si miran a la izquierda, esos son los bosques que tenemos. En otras son estos Caño Dorada, y esos son los corredores que estamos haciendo. Y esos corredores a veces es fortalecer un corredorcito que ya existe en una cañada, a veces de nada. Negociamos con los ganaderos para que nos dejen conectar sus bosques y eso es lo que hacemos. De hecho, ahorita mismo estamos sembrando uno de estos, no sé si ven el apuntador, es este corredor que estamos justo mañana empezando a sembrarlo y va a conectar todos estos que tenemos conectados, que son más de 1000 hectáreas, con otro montón de corredores. Entonces, ahí vamos jugando un poquito en cómo conciliar ese desarrollo productivo de las regiones con la conservación de bosques que están llenos de micos, de paujiles, de todo. Ahí está un poquito como los sitios, hemos conservado un montón de hectáreas a través de acuerdos de conservación, pero sobre todo las hemos empezado a juntar y eso digamos que es bien, bien bonito. Y ahí yo con esto más o menos vamos terminando, pues es muy relevante, ahí no sé si ven, esta es mi hija Mariana, en uno de los festivales del Choibo, ahí no se ve muy bien, pero yo amo los Choibos, pero el mensaje de fondo es eso, el mensaje es, nos toca empezar a hacer una cantidad de trabajo de conservación que a veces pensamos que es irrelevante, a veces uno dice, ay, pero este tallercito en que pintamos micos con los niños de la comunidad, ¿para qué sirvió? No, yo creo que ustedes de pronto lo saben, los que lo han hecho, todas esas cosas van calando y uno vuelve y después de 5 años esos niños se acuerdan perfectamente de cosas que uno ni, o sea, pasó como anecdóticas, no tuvieron tantas implicaciones para ellos. A veces esas cosas cambian, les hacen el clic que necesitamos para que se vuelvan nuestros aliados en la conservación. Y ahí están. Y esa es la otra frase que yo les comentaba la charla pasada, que la decía Milton Tiago de Melo y a la gente, mejor dicho, se le escurrían las lágrimas, pero lo decía de corazón y yo creo que me ha marcado muchísimo y es, la vida es muy corta, y lo decía él a sus 102 años, para tan grande amor. Y lo que estaba tratando de decir es que no hay justificación para no hacer esto si es lo que nos mueve, si es lo que creemos que está bien. Acuérdense, detrás de esto no es que estamos conservando solo los micos, sino los ecosistemas, pero también queremos que la gente que está en estas zonas pueda vivir dignamente en torno a un plan sostenible y todo eso que yo creo que la mayoría de nosotros creemos que es lo que nos mueve. Pues sí, la vida se nos va a quedar corta, pero eso lo que nos hace pensar es que cada día hay que hacer algo, mejor dicho, no importa lo que hagamos, cada día tenemos que hacer algo de este estilo. Bueno, este trabajo lo ha financiado un montón de gente y ahí está un miquito de las Quinchas, que yo creo que Leo de pronto lo conoció, no estoy seguro, o de pronto no, pero este era Choi, un miquito que vivía en las Quinchas, vivió un tiempo, un cafre completo, pero nos hizo la vida muy felices y nos enseñó muchas cosas. Finalmente no se pudo reintroducir y terminó en el zoológico de Piscilago, si no estoy mal, y ahí vive hoy en día. Pero entonces con eso termino y repetí algunas de las cosas, pero quería como hacerles como la versión más familiar o más amigable de la presentación que di en la APC y tengo todo el tiempo para las preguntas que quieran, así que bienvenidas. Andrés, muchísimas gracias por este espacio. De hecho, pues muchos de los chicos del semillero necesitamos como escuchar como esas anécdotas, ¿cierto? Tanto desde el lado positivo contándonos en campo, como también desde esos retos que afronta la primatología, al menos a un nivel nacional. Entonces, muchísimas gracias pues por este espacio. Los chicos aquí pues yo los veo ahí sonriendo, súper contentos, pues eso siempre es una buena camadita y todos dispuestos a colaborar y a investigar y a conservar. Entonces, nada, como tú dices, abramos este espacio entonces para dudas, preguntas, chicos, si quieren, prenden los micrófonos, prenden la cámara, bien pueden.
Bueno, no, Andrés, como siempre, eh, feliz de escuchar de hablar de los primates y vuelvo y le agradezco por la oportunidad de haber conocido y de haber trabajado con los monos araña. Eh, pues para mí, pues ya ve el fruto de lo que se ha generado, pues ese amor por los primates. Ahorita pues todos estos pelados que le meten las ganas para seguir trabajando con ellos y pues de ahí viene también todo esto desde su conocimiento y de lo que pues me pudo como enseñar usted. Y, y bueno, y pues también como para compartirles y les he dicho al grupo y a Andrés también, que en el Valle del Magdalena, cerca ahí de Buenavista, Caldas, hay un parche de 200 hectáreas aproximadamente, donde tenemos 5 especies de primates que ahorita están ahí conviviendo. Me atrevería a decir que es uno de los lugares donde ahorita están conviviendo estos cinco primates. Estamos sacando un artículo ahora con un compañero que está acá también en la charla y bueno, ¿no? Y la idea es para motivarlos a estudiar allá y si Andrés pues también de alguna u otra manera nos puede también colaborar como para poder conservar este lugar que es una zona altamente fragmentada y rodeada también. Es un San Juan, es muy similar a San Juan, se me asemeja mucho a San Juan. Sebastián estuvo allá con nosotros, pues estuvo allá, me sacó de un bajo ahí, me enterré y me ayudó, me salvó prácticamente. Pero es genial, ese sitio es genial porque también ahí, digamos, el artículo ahorita es como descubriendo el jaguar también, encontramos una huella de jaguar ahí, más esas 5 especies de primates. Es un lugar muy bacano. Y también se ven los monos similares, así como en San Juan. Entonces, por eso me gusta mucho también este lugar. Y no, No, bueno, Leo, gracias. Y yo pienso que esto es como una pirámide y a mí yo salgo beneficiado porque realmente lo que he hecho termina influyendo en personas como tú, como Vanessa, como Sebastián, es como, bueno, que tienen toda esta otra camada gigante de gente y parece que yo hubiera hecho eso, pero no, son realmente ustedes los que forman, así que gracias. Y no, yo me acuerdo, mejor dicho, los veo y así como me acuerdo de sus tesis y de esas cosas, realmente me acuerdo es como de las anécdotas de estar ahí en campo, eso es lo que construye, digamos, como personal. Entonces, qué bonito verlos a ustedes con eso, pero también saber que todos ustedes también están llevando a, a estas nuevas generaciones a tener las mismas experiencias y esto seguirá replicándose y eso, ese es esa es la meta, mejor dicho. Bueno, Andrés, muchas gracias también por la presentación. ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Sí. Bueno, yo quería saber pues un poco cómo ha sido el tema del conflicto armado en este lugar, cuál ha sido como la transición o cómo, digamos, pues yo me imagino que han tenido algún contacto con estos grupos al margen de la ley, cómo ha sido, digamos, todo ese proceso para acondicionarlos a ellos o acondicionarse ustedes pues a tener que convivir y de qué manera, digamos, han afectado, no sé si promoverán también la conservación. Sí, pues no sé, Sebastián, te cuento más bien no solo de este sitio, sino como de la historia de los diferentes sitios en donde he estado con relación a grupos eh, ilegales, llamémoslos así, porque la Macarena era un santuario de las FARC, ¿no? Cuando yo estudié allá los micos, era, bueno, la primera vez que fui era, no era no era la zona de distensión, entonces llegaba uno y estaba el ejército en el pueblo, pero una vez uno subía, pues eran zonas de influencia guerrillera. Y después sí fueron zonas de las FARC en donde simplemente no sé cómo era el trato, pero la universidad por hacer cierto trabajo con las comunidades y esto, y los japoneses nos permitían estar allá. Entonces pasamos de estar en una zona donde nos permitían hasta que un día de pronto dijeron no pueden ir nunca más y nos tocó salir. De hecho, yo era el único que estaba allá en la estación y me tocó salir en esos días que de pronto ustedes no se acuerdan, esto es 2002 enero,
cuando se acabó la zona de distensión y bueno, iban a bombardear. Bueno, esto era una cosa de locos. Salir a buscar qué más hacer y terminar en Puerto Boyacá, que cuando uno iba a Puerto Boyacá, a Leo sí le tocó, no sé si a Vanessa de pronto, cuando uno iba para San Juan, en la entrada de Puerto Boyacá había un letrero como de unos 4 metros de alto, por ahí por unos 12 de largo, que decía, bienvenido a Puerto Boyacá, capital antigua Capital. de Colombia. Y uno entonces ya sabía en dónde estaba. Pero antes de eso, o sea, la primera vez que yo llegué a eso, leí eso, y 10 minutos después me monté en una buseta que iba para un sitio que se llama Puerto Pinzón, y en esa época todavía no se habían, digamos que los paramilitares no habían hecho la entrega de armas, y uno llegaba a ese pueblo y era la cosa más angustiante, mejor dicho. Lo bajaban a uno, le preguntaban, en últimas nunca nos hicieron nada malo y la gente fue muy cordial en todos lados con nosotros, no sé por qué, pero pues era un ambiente muy pesado. Digamos que esas fueron como las zonas más complicadas. Cuando llegamos a San Juan, pues nos tocó, no sé cómo decirlo, nos tocó como vivir esa parte de conflicto como tácita. Nosotros nunca lo vivimos. Sí, en algunos casos, digamos, nos hacían como un llamado para ir a una reunión. Nosotros no teníamos ni idea de con quién estábamos. A veces era cualquiera que se inventaba que era algo, eh, pero nunca nos tocó vivirlo muy de frente. Mejor dicho, estaba una zona que se supone que tenía influencia paramilitar y seguramente la tiene todavía, pero, pero nosotros metidos ahí en la finca, digamos que nunca teníamos un intercambio tan directo como digamos si lo tuvimos en la Macarena o en Puerto Pinzón. Entonces, en cierta manera, también siento que como trabajamos tanto con la gente, se fue blindando esa relación. Entonces, nosotros no sabemos quiénes de nuestros amigos están con quién, mejor dicho. Ahí en Magdalena Medio tú tienes de un lado del río supuestamente una influencia más paramilitar, del otro lado ya tienes toda la parte pues más de guerrilla, del ELN, y realmente no tienes ni idea quién está con quién, ni de tus amigos y eso, pero creo que nuestra relación con la comunidad fue como tan transparente que siempre hemos estado ahí protegidos por ellos. Mejor dicho, nunca nos ha pasado nada del otro mundo. Sí nos robaron la canoa, pero yo creo que fueron los mismos de alguien del pueblo, mejor dicho, que son los pocos, pues que no, mejor dicho, que no van a ser buenos nunca, mejor dicho. Y, pero de todas maneras, allá vamos, no sé, y Vanessa lo ha visto y todos, a veces están 3, 4, 8 personas, a veces solo niñas, y yo me siento tranquilo de que la mayoría de la gente, digamos, está velando por ellos de cierta manera, o sea, la comunidad yo creo que nos quiere mucho, entonces, si bien ha sido como estar en unos sitios complicados, pues nos ha ido muy bien, y también pues sabemos que nuestro rol es muy del medio ambiente y de las comunidades. Y eso pues hoy en día tiene sus implicaciones, ¿no? Todos trabajamos por temas ambientales y sociales, pero en últimas yo creo que hemos estado en sitios donde la comunidad ha sido como nuestro aliado y eso ha permitido que hemos estado muy tranquilos ahí. Y Andrés, digamos ahí con Don Clavijo allá en Puerto Pinzón, que a la otra pregunta que decía Sebastián, que de alguna manera también ayudaban a conservar pues las áreas allá, que Don Sí, Clavijo sí era uno de los que le gustaba, no dejaba cazar ni talar. total. Muchas de esas cosas terminan pasando, uno no sabe si son buenas o malas, pero como que juega uno en la coyuntura de tratar de unirse al que esté como en la misma tónica sin estar uno apoyando o no apoyando sus causas o sus historias. Sí, allá este personaje era, a mí me contó cuando salían los letreros de Se busca Pablo Escobar y le ponían esa recompensa gigante, había 2 abajo y 4 más abajo. Uno de esos 4 más abajo era este personaje. Y ahí lo veíamos en el pueblo, el man con toda la plata del mundo, pero con todo eso cada vez que nos sacaba a la carretera nos cobraba los 6.000 pesos del viaje. Bueno, Sí, sí. y uno vive con eso, pero yo creo que en parte uno de los aprendizajes es que uno más o menos tiene que aprender a llevar esas situaciones y tratar de ver cómo busca lo mejor de cada uno de los actores en pro de la meta que tenemos, que es como la conservación y todo, sin caer pues, en las malas prácticas que tiene tanta gente, o bueno, unos pocos en el país. Pero sí, ha sido como
un constante, o sea, viviendo en zonas donde uno sabe que pues hay cosas que pasan, ¿no? Como anecdóticamente, por ejemplo, cuando pudimos comprar la primera reservita chiquita de la fundación, eran unas islas divinas en una ciénaga y apenas fuimos a hacer la medición, estaban llenas de coca, como 5 hectáreas de coca, y claro, el día que logramos pagarlas, lo primero que dijimos fue quitemos eso, y, y pues era un conflicto con todo el mundo, nosotros dijimos, no, preferible nos ganamos un problema de justificar, mejor dicho, de decir como, oiga, qué pena, ya las quitamos, a tener que lidiar con el manejo de 5, seríamos ricos de pronto, hoy en día estaríamos en una serie de Netflix. Pero cosas de ese estilo, entonces, digamos, tomar esas decisiones y ni siquiera lo pensábamos. Incluso las personas que nos ayudaban a erradicar nos decían, no, déjenos 15 días más, nosotros raspamos esto y ya arrancamos todos. Ahí estaba la plata, pero no, eran decisiones como, no, el mensaje de fondo es Ya. esto y además nos vamos a evitar un problema porque una vez quitado, pues bueno, le respondemos al que quiera, pero ya no hay coca. Entonces, cosas de ese estilo sí nos han pasado y es parte de las anécdotas de campo. Hola, ¿Qué hubo, Pablo? ¿qué tal? No, súper chévere esas anécdotas y lo llenan a uno de aprendizaje. Para mí es un orgullo estar aquí en este grupo. La invitación me la hizo mi colega Leo. Tuve la oportunidad de estar allá en Bellavista y Leo fue el que me presentó el mono araña y una locura pues. Actualmente no trabajo con primates, pero estoy ahora viviendo en el Urabá y el Urabá es una zona, es el segundo Amazonas, y entonces por aquí todo el tiempo estoy en constante movimiento y visualización pues de primates, en especial pues lo que es el tití cabeciblanco, que por aquí es maleza. No, qué privilegio. A 15, 10 minutos de apartado, en cualquier dirección, te vas a encontrar poblaciones de tití, ¿sí? Entonces, es una zona muy interesante. Quiero que le den un saludo pequeñito a mi hijo de 7 años, futuro biólogo, súper empeliculado. Entonces, él está por ahí conectado, al nombre de la mamá, Alejandra Duque. Entonces, si le puedes dar un saludo. Claro que Hola, sí. Ida. Hola. Hola, me llamo Ilan. Hola, Ilan, qué gusto tenerte acá y qué bueno que viste la presentación. Sí, señor. Sí. Ah, qué bueno. Ahorita les voy a mandar yo les contaba, no sé si viste que hace como 5 días salió la canción del Mono Araña. No sé si ya te llegó. No, no me No, te la llega. mando ahorita mismo, te la mando, pero está lindísima. La canta, son una niña que toca una guitarrita con su papá y su mamá, que ellos trabajan en la Sierra Nevada y han hecho una cantidad. Bueno, con el mayor gusto y a todos se los comparto, pero vas a ver la historia tan bonita que armaron en esa canción. Ahí para que la compartas con tus amiguitos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. No, Pablo, y qué bueno que estés por allá. Cuando se arregle esto, lo que tenemos que hacer es una red de primatólogos. Primero para ir a Bellavista, que eso es algo que tenemos pendiente con Leo y con todos. Ahí tenemos que seguir trabajando. Sí. Y a todos, mejor dicho. Sí, Y a San Juan, ¿no? de Fuera de hecho, chiste. qué pena. Por favor. De hecho, bueno, ahora sí como la pregunta. Tengo una pregunta. Ah, bueno. Espere, Pablo, que lo primero es lo Sí. primero. Ilan, Sí. ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué los monos araña tienen 4 dedos? Sí, buena pregunta. Es una buena pregunta. Mira que son los únicos, bueno, casi los únicos micos que no tienen el pulgar. Pero si tú les miras las patas, o sea, los pies, sí lo tienen. O sea, ellos con los pies sí se pueden agarrar perfecto. Pero si miras mi mano, si uno se está cogiendo de las ramas, ellos se mueven así por debajo de las ramas. Si uno puede esconder este dedo, se lo va a tronchar menos veces. Entonces, poco a poco, yo creo que con la evolución y con el tiempo,
fueron perdiendo como el tamaño de ese dedo. Y hoy en día, si tú los miras muy de cerquita, sí tienen como un dedito muy chiquitico ahí, pero prácticamente no se ve. La mano se ve así y además los dedos se fueron alargando y así se pueden coger de las ramas. Entonces, se pueden mover. Cuando tú veas un mono araña moviéndose, es impresionante. Va de rama en rama, de rama en rama, y no tiene problema con ese pulgar porque nunca se lo va a tronchar. En parte es por eso. Pero si los miras, tampoco es que les vaya muy bien para coger las frutas. Ellos tienen que coger las ramitas y acercárselas, porque imagínate, trata de coger, no sé, unas uvas escondiendo tu pulgar. Ahí tienes un problemita, pero ellos lo solucionan y ellos te acercan las ramitas a la boca y ahí no hay problema. Pero para moverse, sí les funciona, pero son los únicos, y hay unos colobos, pero no tan desarrollados como, son los únicos con esos dedos tan largotes y con 4 dedos en las manos. Pablo, su pregunta. Gracias. Andrés, muchas gracias. Muy bien, hijo, muy bien. Él está en Manizales, yo por aquí en Urabá. Mira, mi pregunta va, ¿cuál fue la estrategia para lograr convencer estos predios ganaderos para que te dejaran hacer estos corredores biológicos? Creo que ese es el camino y ese es el gran reto que se tiene en la conservación. Cambiarle un poquito el chip a los ganaderos y que nos permitan hacer este tipo de ejercicios de conectividad. O no solo los ganaderos, también algunos monocultivos, algunas pues plantaciones, pero en especial creería yo que los ganaderos, por tener, total, digamos, ese gradiente tan grande. ¿Cuál sería como la estrategia? ¿Cómo nos acercamos? La estrategia, ¿Sí se pueden hacer? Sí. La estrategia, Pablo, es perseverancia. Realmente, este juego no depende tanto de nosotros, pero hay gente cada vez más que está interesada en hacer algo bien. Entonces, es difícil llegar a un predio ganadero a tratar de convencer a alguien que cambie. Se puede hacer y eso lo hacemos a veces, pero no es lo mismo. Entonces, uno tiene que tratar de buscar cuáles son sus mejores aliados. En el sentido, no sé si ustedes han oído, los economistas y los administradores y todo, hablan de esos, en inglés los llaman early adopters, como los que adoptan las cosas rápidamente. Es decir, tú llegas a un público y dice, bueno, cuando viene un mago, ¿quién quiere venir acá que le voy a pasar esta sable por la mitad? Hay un par de personas que se paran. Bueno, en los ganaderos ha habido, y en la gente, son los que toman decisiones en terreno, hay gente que ya tiene este chip. Y esos son los primeros que tenemos que identificar, porque nosotros lo que podemos es fortalecer las iniciativas que ellos ya tienen. Y después de los early adopters, hay un resto de colombianos que somos los followers, los que siguen, ¿no? Una vez alguien levantó la mano y ya lo van a cortar allá en el coso de magia, ya todo el mundo quiere pararse y ir allá. Entonces, Okay. Ganaderos que son capaces de catalizar estos procesos son los que tenemos que coger primero, porque ellos quieren hacer las cosas bien, nos van a permitir a veces incluso hasta ayudar, y después detrás de ellos van a venir. De todas maneras, es un gremio como de amigos, de familias, de gente cercana que se ve en la feria ganadera, que se ve. Entonces la gente empieza a interesarse, y yo siento que cada vez más hay gente que tiene esta varita de la conservación, a veces por ellos y a veces por sus hijos. Entonces, digamos, hay un caso bien interesante. Nosotros tenemos este ejercicio en el Magdalena Medio, que no somos solo nosotros, sino muchas organizaciones, pero todos estos ganadores se conocen. Entonces, a veces hacemos reuniones en Medellín y es impresionante. O sea, cada uno de estos señores y señoras, porque son cosas como familiares, tienen sus predios, les interesa la conservación, alguno porque le encanta, el otro, por ejemplo, hay un predio esto es en Puerto Berrío, no, es John Doe, de unos paisas, y ahí el tema es que la hija se volvió súper ambientalista. La hija tiene 13 años, y en algún momento convenció a su papá, y su papá, pues que los ojos mejor dicho, ve por los ojos de su hija, dijo, no, pues vamos a convertir esta finca en un sitio único, y él sigue con su ganadería. Oh, qué nota. Todo un tema de conservación. Entonces yo creo que esas personas
son las que jalan a los otros que están ahí como que no saben, sí o sí no, pero... Y por ahí es la cosa. Entonces yo creo que nos toca trabajar con los que podemos porque tratar de convencer a alguien es muy duro y muy frustrante porque con el primer bajón tienden a echarse para atrás y se pierden los esfuerzos que hacemos nosotros con centavos, mejor dicho, o con menos centavos, porque casi siempre esa pérdida que trabajamos. Entonces hay que tratar de identificar la gente que quiere copiarnos porque ellos son los que jalan los procesos más fuertes. Ok, sí. Muchas gracias. No, Pablo, con gusto. Andrés, yo tengo una pregunta muy puntual. Mira, digamos, por ejemplo, tú nos presentabas un panorama general de que pues en el año hay una variación en la disponibilidad del recurso, ¿cierto? Entonces había ocasiones en las que se veían, pues por ejemplo, digamos, dos especies, alobata y por ejemplo ateles juntos, ¿sí? Entonces, pues teniendo eso en cuenta, de pronto hay registros de cómo ha cambiado el comportamiento interespecífico, ya sea en términos de, pues principalmente en competencia, llamémoslo contacto directo, entre esas dos especies o entre otro par de especies cuando, por ejemplo, la oferta del recurso era menor, tirando por allá en enero, en diciembre. No te entendí, Juan Felipe, como la interacción entre diferentes especies. Que si hay evidencias de agresión, por ejemplo, directa, por ejemplo, en diciembre, cuando el recurso es menor entre dos especies, por ejemplo, digamos, dos satélidos. Digamos, por ejemplo, Sí, alobata y... sabes que eso no sé mucho. Hay que mirar y de pronto se supone que todas las especies son lo suficientemente diferentes como para usar nichos diferentes, ¿no? Pero uno podría pensar, por ejemplo, que especies como los churucos y los monos arañas sí son muy parecidos. Si bien los churucos pues comen más insectos y otras cosas, sí comen los dos un resto de frutas y que comparten. Sin embargo, yo creo que sabes que no hay estudios, no es que se agredan muy frecuentemente y no creo que haya alguien que haya estudiado si de pronto en momentos de más escasez escala la agresión. Pero sí hay una cosa interesante que aborda tu pregunta y es con los monos araña, y eso fue parte de lo que hicimos con Leo, mirando las agresiones. Hay una cosa interesantísima y es, en Tiputini, por ejemplo, las agresiones son raras, sobre todo entre las hembras, que uno diría, bueno, son las que más dependen, su reproducción depende de estar bien alimentadas, etcétera, etcétera. Y las agresiones son muy raras. Y lo que pasa es que son raras porque cuando hay poquita fruta, que uno esperaría que peleen más, en vez de pelear, lo que hacen es que andan en grupos más pequeños. Este sistema de fusión lo que les permite es reducir la necesidad de competir directamente por recursos, ¿cierto? Pero en San Juan hicimos lo mismo y allá las hembras sí se agreden un poco más. Y no solo se agreden más, sino que cuando miramos como la relación de agresiones, había una jerarquía. O sea, había una hembra que le ganaba a todas, la segunda le ganaba a todas menos a la domina, etcétera, etcétera. Es decir, teníamos suficientes agresiones como para entender que ellas estaban resolviendo su competencia a través de agresión y no simplemente de andar solas. Entonces sí, de pronto no en la época de escasez y época de abundancia, pero sí en zonas donde uno pensaría que pueden fisionarse para reducir competencia y en otras donde son fragmentos tan pequeños donde no es tan fácil irse muy lejos del otro o el otro ya comió lo que uno se hubiera querido comer, ahí empiezan a haber situaciones de más agresión. Chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? De pronto ahí, Andrés, ¿te acuerdas que cuando hice la tesis en San Juan, sí cambia un poco también el comportamiento de alimentación, que fue lo que analizamos ahí, y no de agresión había una competencia, pero sí de recursos, con las hojas nuevas que empezaron a consumir más los ateles y pues los aulladores. Sí, de acuerdo. Esa puede ser una buena respuesta. En la época de escasez, por lo menos en San Juan, los monos arañas sí recurren mucho más a hojas y seguramente eso pueda llevar a más competencia con los aulladores. Ahí había unas cosas rarísimas, lo que pasa es que nunca las entendimos. Teníamos un mono araña psicópata, todavía vive, Rocco, y lo que
esto no tiene que ver con eso, sino creemos que con algo diferente de redireccionar la agresión que recibía él de otros monos araña, él mataba las crías de aulladores. Entonces iban de los aulladores, nosotros vimos como 8 casos, o sea que debió matar por ahí, es como el coronavirus. Si hay 10 casos, debe haber como diagnosticados, debe haber 3.000. Pues este mató 8 en la adolescencia, quién sabe cuántos aulladores no mató, pero esto era un comportamiento también como, yo digo como aberrante o una cosa rara de este mico redireccionando, pero no se esperaría que hubiera más casos de agresión. Generalmente las especies, si son monos araña y aulladores, los aulladores simplemente se van a ir. Van a esperar que pasen los monos araña y vuelven después a comer lo que haya quedado. Por ahí Ilan tiene una pregunta. Ah, bueno, Ilan, ¿tienes pregunta? ¿Por qué los orangutanes son tan fuertes? Uy, eso sí, está difícil. Yo no sé por qué serán tan fuertes, pero sí son muy fuertes. Sobre todo porque son gigantes, ¿no? Y a mí lo que más me sorprende no es que sean tan fuertes, sino que siendo tan grandes, se la pasen parte del tiempo en los árboles. Porque mira que los gorilas también son muy grandes, pero están en el suelo. Pero que estos micos, estos orangutanes tan gigantes, se trepen a los árboles, todavía es un reto porque una caída con ese peso debe ser tremenda. Pero no sé por qué son tan fuertes. Yo pienso que de pronto es más fuerte un gorila, pero no sé si es porque se la pasa esos golpes de pecho. Pero sí son fuertes. O sea, me daría miedo encontrarme uno. Y fascinación, también me encantaría. Gracias. Yo tengo la respuesta a mi pregunta. Ah, bueno, pues cuéntamela. Cuéntanos. Es porque cuando los orangutanes se lastiman o algo, ellos mismos crean una medicina para recuperarse. Ah, eso puede ser. Y además Y usan... hacerse más fuertes. ¿Hacen qué, perdón? Y hacerse más fuertes. Eso puede ser. Eso puede ser. Además comen un resto de fruta, tienen una dieta súper buena. Eso los tiene que hacer más fuertes. Pues Chicos, muy buena preguntas. respuesta. Bueno, Andrés, yo quería hacerte como una pregunta así como más, como para que empezaras a darnos un consejo. Nosotros también como semillero hemos querido empezar con un estudio, con algo a largo plazo para estos adultos, digamos, que están en estos laboratorios al lado de nuestras casas. Digamos que hemos empezado a tener contacto con las comunidades, hemos hecho encuestas en casi todo Manizales y nos dimos cuenta que no conocen realmente el mono. Entonces no sé si has visto que nosotros hemos difundido muchos videos, sale uno en el periódico, que en las noticias, que un montón de cosas difundiendo esta presencia de estos monos, digamos, en los bosques periurbanos. Pero digamos, ¿cuál es el paso, digamos, que nos falta o cuál es el paso más importante que tenemos que tener para empezar, digamos, a desarrollar, pues aparte de la financiación, un proyecto a largo plazo para estos primates alrededor de, no solo en Manizales, sino en todos los bosques periurbanos donde se puedan encontrar o hacer algo? Sebas, difícil pregunta, pero bueno. ¿Qué pienso yo? Yo pensaría que hay varias, yo creo que ustedes han hecho un montón de cosas, mejor dicho. Yo pensaría que una de las cosas que uno debería tratar de hacer, que es un poquito también una lotería, es tratar de escoger uno de los sitios, mejor dicho, la historia del que mucho abarca, poco aprieta, es cierto. Y como el tema a veces es de recursos, no es de voluntad y de personas que quieran como empezar a enfocar. Y esto puede cambiar. Mira que nosotros empezamos en Quinchas y simplemente pues la cosa no se dio pues porque no era fácil. Algunas cosas como administrativas, pero también era un terreno muy difícil de seguir los micos. Uno va como haciendo el esfuerzo hasta que llega a un sitio donde quiere hacer una apuesta. Esto no quiere decir que la apuesta dure para siempre. Nosotros en San Juan hemos tenido momenticos en donde estamos a punto de no poder seguir por financiación o por que van a vender la finca o por lo que sea. Pero yo sí creo que una apuesta como de tratar de encontrar algún sitio donde se pueda empezar a hacer un trabajo más a largo plazo y no tiene que ser un solo bosque, sino una zona. Y yo creo que ustedes tienen un privilegio y es que allá en la zona cafetera, digamos, las distancias tampoco son tan
tan grandes, entonces hay posibilidad de hacer cosas, pero sí trataría de buscar un par de sitios donde se pueda hacer como el semillero de campo, ¿no? No es que uno no pueda ir a muchos sitios, pero donde vas construyendo y donde la gente ya simplemente conoce que hay una historia y lo otro que creo que es algo que podemos seguir trabajando juntos es, yo creo que hay mucho por hacer en tema de educación y de estas cosas. Yo creo que hay una cantidad de cosas en términos de cartillas, de trabajo con las escuelitas, hoy en día con difusión más grande que toca hacer y que se puede hacer, ¿no? Hoy en día pensar en generar unos contenidos para las escuelas voy a hablar de la zona cafetera pero pues esto se puede ampliar más, pero no es imposible. Entonces yo creo que empezaría por ahí, pero no perdería como la posibilidad también de estar en muchos sitios picando cositas porque es importante, pero tratar de pensar en un sitio donde pudieran anclarse sería chévere y el tema de los abotus y los monos aulladores allá, pues yo creo que es un potencial gigante. Miren que ustedes son un montón y poder trabajar a largo plazo con ellos, yo creo que es bueno. Miren, solo el trabajo que había hecho en algún momento Carolina Gómez ahí en Otunquimba, El Quindío, ¿no? y ahorita Sí, en van a volver a Risaralda. trabajar allá. Entonces, digamos, hay que mirar, hay más aliados que están, ella está en el Humboldt, estaba, no sé si vieron la charla de John Aristizábal, y están pensando hacer unas cosas interesantísimas. Yo creo que ahí tienen ustedes un potencial muy grande y ustedes también en los sitios que tienen, mejor dicho, tienen los micos a un par de minutos por decirlo así, de la casa, y eso es un privilegio. Y yo creo que perseverar para financiación, yo creo que siendo tantos y todo, en algún momento toca tratar de buscar financiación como externa, a ver si llegan algunas becas pequeñas, aunque sea, y poco a poco empezar a vincular a la CRQ, a muchas de las corporaciones. Ahí hay yo creo que algunos aliados que cada vez van llegando más a estas Una pregunta. y yo creo que ahí se puede hacer mucho. Irán, cuéntame, Sí, ¿sabes la respuesta? Tengo una pregunta. Hola, Irán. ¿Por qué los tarceros tienen ojos tan grandes? ¿Por qué los tarceros tienen ojos tan grandes? Pues es para poder estar en la noche. Hay dos cosas que puedes hacer. Una es que si tienes unos ojos muy especializados, con una telita que te permite que la luz llegue más al ojo, entonces puedes ver de noche. De todas maneras necesitas un poquito de luz, pero si no, tener los ojos más grandes también te ayuda para lo mismo. Y si tú miras las martejas, ¿conoces las martejas? ¿Conoces los monos nocturnos? Sí. Bueno, mira que ellos también tienen los ojos más grandes y es para lo mismo. Así, con poquita luz, puedes ver mejor y puedes saltar de un árbol a árbol, puedes cazar un insecto, puedes mirar si los frutos son maduros o no, pero necesitas unos ojos así de grandes para poder hacer eso en la noche. Si no, pregúntale a Estefanía y a Sebastián. Gracias. Muy bien. Bueno, chicos, ¿qué más? Si tenemos más preguntas. Yo tengo una preguntita. Claro, bueno, Andrés, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una inquietud referente al proceso de conservación en general en el Magdalena Medio y la articulación con otras entidades. Tú mencionabas que existen muchas personas, asociaciones de campesinos y ONGs pues, que tienen una excelente disposición para estos procesos, ¿cierto? Pero, ¿cómo ha sido la relación con las entidades públicas, como los gobiernos locales y regionales, y con las empresas del sector energético, minero o de hidrocarburos, pues, que son muy importantes debido a la influencia que tú nos mostraste ahí en el mapita que tienen sobre la zona? Sí, pues ha habido de todo, y yo no sé ni qué pensar de ese de todo. Digamos, en términos de corporaciones y de ministerio, la verdad que aunque hay gente muy pila, nos ha ido como muy mal. O sea, realmente las corporaciones son un desastre de por sí, pero además con perdón, Vane, menos. Tranquilo. No, son un desastre, lo digo de por sí,
porque las corporaciones están muy mal articuladas, a veces también tienen recursos que no son tan abundantes, pero además, cada vez que cambian de director, cambia todo. Entonces, los procesos que hemos tenido, que en algunos momentos, lo voy a decir, esto es verdad, no tiene nada que ver con las directivas, pero con la gente con la que mejor nos ha ido, son con la gente como con los funcionarios que están en terreno, haciendo las cosas. Ellos son los que con corazón quieren hacer muchas veces las cosas y esto, pero cada vez que hay un cambio, todos los procesos se van a pique y tienes que empezar de nuevo y pasar, mejor dicho, es una desdicha como esa relación. Pero hay gente muy pila que quiere hacer cosas, entonces yo creo que tienen que convertirse en los aliados y en últimas son las autoridades ambientales a nivel regional, entonces pues toca trabajar con ellos y verlos como aliados. Y con temas de ministerio y otras cosas, pues para algunas cosas ha sido muy bueno, digamos, ha habido gente que es muy activa y como muy amable y de brazos abiertos, y otra gente que, pues que no, que ha sido más burocrática. Hemos tenido, entonces, en todos los casos hemos tenido cosas como muy chéveres y motivantes y otras frustrantes. O sea, por ejemplo, les doy un ejemplo, en todo el proceso de declaratoria para un parque nacional en la Serranía de San Lucas, que era como yo diría que probablemente el área de Colombia más importante por declarar en este momento, pues porque digamos que en otras zonas hay representación de zonas protegidas, pero en todo el Caribe colombiano y el Valle del Magdalena no hay ningún área protegida de carácter nacional. Y desde hace 50 años se sabe que esta zona es un sitio importantísimo en términos, bueno, para hacer la historia corta, nosotros trabajamos en esto con las comunidades, yo les contaba, y había comunidades dispuestas a, por decir así, dejar, eso no es de ellos, pero sí era su zona de influencia, miles de hectáreas, o sea, 80.000 hectáreas, que es la parte más pequeñita. Grupos diciendo, miren, esas 80.000 hectáreas las dejamos, no las queremos para que se declaren. Es decir, zonas que podrían tener ellos acceso para lo que fueran, ellos diciendo no queremos, y más bien nosotros alrededor de eso hacemos un proyecto sostenible y parques nacionales, no digo parques como entidad, muchos de los funcionarios torpedearon reunión tras reunión en ese proceso, es decir, la gente quería, las instituciones querían todos, y siempre hay alguien que tiene alguna influencia de alguien más. En este caso era el sector minero, y esta gente torpedió cada proceso hasta que logró disuadir la cosa. Entonces es difícil. Y en lo otro que te digo, yo no puedo decir nada malo, nosotros hace rato trabajamos con Ecopetrol o financiados por Ecopetrol en el proyecto de San Juan, y digamos que ha sido hasta donde yo creo una iniciativa como genuina de algunas personas de Ecopetrol, no de todos, de tratar de hacer una compensación que va más allá de lo obligatorio. Uh-huh. Pero no deja de ser, por lo menos para mí, un dilema ético cuando oyes que empresas como Ecopetrol o de pronto otras petroleras están a favor de fracking en estas zonas. Entonces dices, ¿será que es que simplemente le estamos lavando la imagen acá? ¿O será que sí es algo genuino pero choca con los intereses? No lo sé. Entonces, complejo. No es sencillo. Yo quisiera pensar que mucha gente dentro de estas empresas quiere hacer las cosas bien. También otra vez, si tú miras la gente del sector ambiental, que son funcionarios que no están en las posiciones más altas, es una gente súper comprometida. Yo no sé si de ahí para arriba, pues, ¿qué es lo que se discute? Y eso es lo que me deja un poquitico a veces como con la angustia de si en la misma zona que estamos trabajando van a pasar una sísmica para ver si hay petróleo y de pronto hacer fracking, pues ¿qué estamos haciendo? Pero bueno, ojalá que eso cambie y nosotros seamos los que estamos en esas secciones ambientales de estas compañías y en las corporaciones y en todas estas decisiones éticamente, simplemente. Pero sí, es un dilema complicado. Bueno, digamos ahí, Andrés, también que bueno, que pues, yo he trabajado con la corporación y lo que vos dices pues tiene mucha razón, y personajes que están ahí, que son los que manejan el recurso, de cierta manera, si no les gustan los primates, pues no apoyan eso. A mí me ha pasado así ahorita ahí en la corporación, y yo he tratado de meterme
por el lado de Buenavista con estos primates y con otros primates para tratar de meter, pues de que conserven esta área, pero si al personaje que está ahí no le gustan los primates, pues bueno, no hay nada que hacer. Eso por un lado, y pues que de todas maneras son entidades que se prestan para una cantidad de cosas de corrupción, llamémoslo así. Sí, solo para poner un ejemplo, nosotros hicimos un proyectico de mover unos micos de unos fragmentos que estaban, digamos, de hecho una mica divina que vivió toda su vida en una islita chiquita donde había maíz, y yo no sé por qué no la mataron, pero llegó ahí porque habían casado a la mamá, la soltaron ahí, vivió 12 años en esa isla. Yo la conocí, ya no me acuerdo, con Juan David Sánchez hace por ahí 12 años o más. Y a ella y a otros miquitos que estaban así como en fragmentos diminutos decidimos cambiarlos para aumentar la variabilidad genética de los micos de San Juan mientras se recuperan los corredores, etcétera, etcétera. El segundo proyecto, bueno, había una funcionaria ahí muy formal y muy apasionada con esto, y nos dijo, hay una plata para estas especies, incluida teles, para el siguiente año, apliquen y de pronto podemos ampliar el proyecto. Sin embargo, ella me dijo, no, que no podíamos aplicar nosotros, sino tenía que ser ella, esto es verdad, porque tenía que ser interno. Finalmente ella aplicó, la plata la asignaron, pero ella se terminó saliendo y no, se fue a trabajar al Valle del Cauca, no sé a qué. Cuando de pronto aparece un veterinario y me dice, oiga, es que tengo un proyecto para mover unos micos. ¿Qué? Unos ateles. Y yo, oye, ¿eso cómo? Sí, los voy a mover de Lusitania y de no sé dónde a San Juan. O sea, de la zona que está mejor y protegida, los va a mover a... Yo, pero ¿y por qué? Y entonces me dijo, no, es que mire este informe, y era el informe que yo había escrito como para la CAS. Pues la CAS lo que había hecho era asignar un presupuesto gigante para ese proyecto, contrataron a este biólogo por, quién sabe por cuánto, por 3 pesos, para que moviera unos micos, y qué pena, mucho tarado, pero iba a mover unos micos de un sitio que él no sabía a otro solo por moverlos. Tan mal lo iba a hacer que iba a mover unos micos de las zonas conservadas a otros bosques que seguramente eran más vulnerables, pero él solo por ejecutar. Pero el tema cuando vamos es que la corporación le dio el contrato a una empresa que hace dotación para personas. O sea, una gente que hace overoles estaba encargada de contratar a un veterinario. ¿Qué hace uno? No, pues contrata a un biólogo, un veterinario. El veterinario, lo más cercano que había hecho de trabajar con micos era palpar ganado. Era pero con un conocimiento precario de cualquier cosa silvestre. Y él estaba ahí para ayudarnos. Y entonces uno dice, ¿se imaginan que no nos hubiéramos dado cuenta? Viene una gente con permiso porque viene con mover los micos que estudiamos a una zona que de pronto es una finca donde los van a matar mañana. Sin saber, me decían que les alquiláramos el rifle para no sé qué. Yo decía, pero ustedes lo han hecho. No. Y después finalmente yo terminé haciendo el trabajo para que ellos cumplieran, pero para hacerlo bien, mejor dicho. Tampoco sé si hice bien, pero yo lo que dije fue, bueno, puedo mover un par de micos más con permiso para beneficiar a estas poblaciones y que hagan lo que quieran con esa plata por allá. Fueron a hacer unos talleres a San Juan y obviamente ellos pensaron que llegaron a un sitio. Estos chinos del grupo ecológico llevan 8 años hablando de micos, saben más que nosotros. Y para esta gente a contarles que eso, no, esto era un circo. Pero a lo que voy es, ahí es el problema. Si esa platica estuviera bien invertida y yo le escribí al director de ese momento y le dije, oiga, como déjense ayudar, o sea, nosotros además hacemos todo con unos presupuestos paupérrimos, que es lo que tenemos que dejar de hacer y hacerlo por lo que vale para poder contratarnos como por lo que merece nuestro trabajo, pero hacemos todo con el corazón y esta gente simplemente haciendo las vainas casi que en contravía, mejor dicho. Entonces, bueno, esa es la historia, pero por eso a veces veo que lo trabajo con las corporaciones es retador, pero es importante. También hay gente buena. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, Sebas, yo quisiera... Sebas, ¿qué? Bien, ¿y usted cómo está? Buenas noches, profes, buenas tardes. ¿Qué dice, pues? ¿Qué más? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Hace un rato estaba escuchándolo, la verdad, me alegra mucho ver tantos conocidos juntos y
al profe Link también que se ha dirigido a nosotros en esta oportunidad, también al niño, me alegra mucho que ya haya una semilla tan fuerte en generaciones que están siguiéndonos también a nosotros. Yo la verdad no he tenido mucha experiencia en el campo de la primatología, sin embargo, yo soy estudiante de la Universidad del Quindío, he vivido casi toda mi vida en Cartago Valle, el norte del valle. No sé si ustedes saben de pronto, pero en el norte del valle la investigación científica es escasa. La verdad es que es muy difícil hacer ciencia allí. Hace poco encontramos unas poblaciones de Aotus lemurinus que viven pues en una quebrada. Lastimosamente, a pesar de que es una especie en algunos sitios común, incluso la corporación autónoma, la CBC en este caso, desconocía la presencia de estos individuos. Algo en lo que hemos trabajado es en la publicación pues, de la presencia de esta especie en el municipio. Sin embargo, a mí me gustaría hacer más, no quedarme solo con una publicación científica, sino como me gustaría de pronto si ustedes pueden asesorarme o aconsejarme qué más se puede hacer por esta población de individuos, qué sería lo siguiente que podría hacer. Me gustaría también resaltar que el acceso al sitio no es sencillo, es un sitio, a pesar de que está en el área urbano del municipio de Cartago, es un sitio muy conflictivo. La última vez que fui con un compañero a ver cómo estaban estos primates, nos sacaron a disparos de allá. Es un sitio bien complejo, pero igual pues la ciencia debe continuar y no sé, me gustaría saber qué podemos hacer con estas poblaciones. Esteban, lo primero que yo le recomendaría es saber quién les disparó y si son los dueños, de pronto hablar con ellos. Si es algo de orden público, pues hay que tratar de buscar otros grupitos que no los comprometan a ustedes. Mejor dicho, sería muy mala inversión entrar a una zona de tanto riesgo para seguir unos miquitos y hay que buscar otros para que lo puedan hacer y que puedan dejar ahí el legado a largo plazo. Muy bien, sí tenemos un amigo, le cuento, que nos ha dicho que ahí en Cartago, más arriba, no sé si me equivoqué, Seba, ¿te acuerdas? ¿Será la Argelia o ya no me acuerdo dónde es? Pero hay una zona del acueducto de ese municipio, un bosque grandecito que tiene es una poblacioncita grande de estos micos. Ese sería un sitio chévere para explorar, creo que es un sitio además municipal, o sea, que con un permiso de la alcaldía se podría ir sin tanto riesgo y donde además hay una posibilidad de protección más fuerte en el sentido que pues es una zona del acueducto que se va a conservar pues esperemos que a mediano y largo plazo. Debería buscar esos sitios, yo sé que a uno le gusta ir como esos sitios como que son emocionantes para ver los animales que a uno le gusta, pero buscar un sitio un poquito más seguro sería chévere, sobre todo para que puedan empezar a mirarlos. Y ahí el tema ya sería también ver cómo trabajar con la gente. Yo creo que la gente, hay que buscar lo que yo les decía, de pronto no es el gran ganadero, pero quiénes son sus aliados, quiénes quieren estar, de pronto en qué escuelas empiezan a ver como profesores o grupos de niños que copian un poquito y empezar como con ese proceso. Pero ya ustedes tienen por lo menos la iniciativa, así que qué chévere. Yo creo que ya en Cartago hay un potencial bien interesante para trabajar con Aotus y no, en lo que nosotros podamos ayudar, pues a la orden. Con Sebastián, digamos, hemos tenido la intención de ir a esos bosques es que se me olvida si es Argelia, bueno, pero bueno, allá del norte del valle, por Cartago arriba, a buscar esos miquitos y pensar en hacer algo. Entonces, de pronto, en algún momento podemos pensar en apoyarlos de alguna manera si están a nuestro alcance. Hay otros por Alcalá, profe, también por cerca a Cartago. Sí, Esteban, yo creería que allá en los bosquecitos, en los relictos de bosque que allá es muy probable que haya poblaciones de Aotus. Entonces yo creo que buscar
donde de pronto los dueños de la finca estén de acuerdo con que uno los trabaje y uno les pueda contar, o porque es que eso es para poder pensar en crecer el proyecto más adelante. Si siempre que van les toca salir corriendo o en arrastre bajo para que no les pase nada, pues ahí sí está grave. Si uno de pronto puede tener un sitio donde va y de pronto la gente, así no le guste, pues los micos digan, bueno, vayan, se puede volver un sitio, pueden ir con algunos estudiantes y después pueden de pronto llevar a un turista a ver los que les guste, de pronto la gente se empieza a encarretar con la historia de la protección, pero sí hay que buscar esos sitios como muy idóneos. Así que no se arriesguen mucho por allá. Gracias, profe. Gracias. Bueno, tal vez iríamos como empezando a terminar, ¿o qué? Ya nos extendimos muchísimo y ya... Por mí no hay problema, pero yo creo que todos quieren ir a comer, pero yo estoy bien acá. Pero si alguien más tiene una o dos preguntas más. Una última pregunta. Ilan, cuéntanos. ¿Cómo puedo aportar a la conservación desde casa y en cuarentena? Uy, ese es un reto que tenemos todos. Aportar desde casa es difícil, pero se puede. ¿Sabes cómo? Puedes compartir con tus amiguitos la información que vas viendo que es más relevante o que es más interesante para ti. Entonces, por ejemplo, lo que tú vas viendo que te gusta de los miquitos, puedes empezar a compartirlo, por ejemplo, si te toca hacer una presentación en el colegio y el tema, no sé, que el tema sea amistad. Tú puedes de pronto buscar alguna historia que tenga que ver con los micos y que muestre la amistad y de pronto con una especie amenazada, y puedes ayudar a que no solo tú, sino tus amigos empiecen a decir, ay, qué chévere que estas especies también tengan la oportunidad de salvarse, todo eso. Y con la cuarentena, pues yo no sé cuál es, pero desde casa se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que ya con el interés que tienes, es una cosa muy chévere. Y uno puede ayudar, si uno comparte las historias que son bonitas, también, pues a la gente también se va a emocionar y los va a cautivar, digamos, seguir viendo las cosas de los micos. Entonces, por ejemplo, hay un señor muy conocido, se llama Frans de Waal. Él es un señor de Holanda, ya es viejito, pero él ha trabajado toda su vida con micos. Si tú ves lo que él hace hoy en día, él todos los días, no solo con micos, con naturaleza, él pone unas fotos absolutamente preciosas, no son de él, muchas veces son de otras personas. Y uno todos los días ve fotos de, no sé, haz de cuenta de un zorro ártico cazando, o de unas ballenas jorobadas saltando, y todos los días ves esas cosas tan divinas que te dan ganas de ayudar a su conservación. Entonces, si uno sigue replicando eso, yo creo que puede ayudar un poquito desde casa. Sí, señor. Así que manos a la obra, Ilan. Ahorita, si quieren, Ilan y a todos, si quieren intento, ¿será que si comparto un video se oye? Yo sí creo. Sí, intentemos. Les voy a compartir el video de Jacana Jacana para que compartamos ahí todos y si no suena me avisan y lo quitamos. Listo. Entonces, todos yo creo que deberían apagar la cámara para que sí, voy a presentar. Suene... Voy a compartir esto. Ah, pero no sé si funcione, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. No, profe, no se escucha. Ponle pausa y te digo qué hacer. En la esquina inferior derecha hay 3 puntos. Sí, espérame un segundito que me regrese acá. En la esquina inferior derecha hay 3 puntos. Dale clic en Settings o en Configuración. Ajá. Y le vas a dar clic arriba donde dice Comunicaciones, varios micrófonos, Real. A la derecha hay una flechita hacia abajo. Eso, sí. Ahí. Y dale clic
a predeterminado. Listo. Y espérate, y donde dice speakers, haz lo mismo. Y ahí dale a... No, ese sí déjalo ahí quietico. No. Probemos a ver qué ¿Lo dejo en tal. qué? Déjalo en ¿En comunicaciones. altavoces? No, en comunicaciones. Listo. Ajá. Y dale don y prueba a ver si se puede escuchar. Me cuentan, ya lo voy a poner. ¿Sí? No, No, Falta speaker. falta el... No, Yo creo que con va a la ser, configuración de speakers. voy a hacer el último intento. Debe ser que acá, Dale, o nos puedes compartir el link nos los Sí. puedes escribir al chat y nosotros lo miramos. Ya Ya lo Vanessa, compartí. en el chat. ah, listo, listo. Epa. listo, pongámoslo al tiempo. ¿Ahí alguien lo puso en el chat? Sí, Vanessa. Ah, listo. Bueno, a veces los dejo para que lo vean porque de verdad está súper bonito. Y de hecho, esa va a ser como yo creo que el himno del Festival del Choibo y sus amigos, así que se los recomiendo. Qué bueno. Listo, Andrés. Entonces, no, muy agradecidos, digamos, por compartirnos todo esto. De verdad que eso es una motivación para todos nosotros que estamos iniciando pues en todo este proceso. Digamos, tres de las chicas que están haciendo un trabajo con John Aristizabal, yo apagué la cámara, están aquí dentro del semillero. Ellas van a hacer un trabajo en Neira Caldas y también algo relacionado con lo que John está, digamos, que cuál es el enfoque de él. Por ahí están, si ellas, alguna de las tres quieren aprovechar y preguntarle alguna cosa a Andrés, aprovechenlo. Entonces, definitivamente estas experiencias lo motivan mucho a uno, se deberían compartir a menudo, no alejarnos tanto de los investigadores que uno dice que son como el tope, ¿cierto? A veces no tenemos tanto contacto con esos investigadores que tanto leemos y que tanta admiración tenemos. Entonces, para nosotros es un orgullo, digamos, tenerte aquí hablando para nosotros así tan conversado, tan informal y formal al mismo tiempo. Entonces, yo te agradezco personalmente por todo el apoyo también que nos has brindado, con todo lo de la tesis, a mi hermana, bueno, en fin, y a todos los compañeros que han ido a San Juan y que has tenido como estudiantes. No sé si alguien más quiere decir algo. No, para eso estamos y queda pendiente una visita a Neira, otra allá en Magdalena Medio. Buena vista, buena vista. Buena Vista. Claro que sí, yo ya casi vuelvo a Colombia, entonces De una. estaré pendiente para llevar a todo este grupo que quieren ver otras especies aparte de aotus y de aullador. Seguro. ¿Qué decir? Entonces, muchas gracias. Dale, Dylan. Muchas gracias por todo. Si quiero ir allá, el coso de eso. A Neira. Muchas gracias. Nos vemos allá. Chao. Chao, Irán, que descanses. Chao. Entonces, bueno, Andrés, sí, sería como hacer, no sé qué tan viable sea una salida de un grupo completo, pero bueno, todos son muy... No, la planeamos y vamos los que podamos y se hacen varias para que pueda ir todo el mundo. Claro que sí, o sea, totalmente, ellos están muy motivados para ver otras especies, porque siempre hemos enfocado en las especies que tenemos cerquita y estamos empezando, digamos que a salirnos ya por las ramas. De una, Sebastián. No, y gracias a todos por estar acá. Y cuando quieran podemos repetir esto con otros temas diferentes. Yo quise repetir un poquito lo que hicimos con la APC, pensando en hacerlo como más amigable y más personal, pero podemos hablar de otros temas cuando quieran. Y qué bueno que haya un convito trabajando con Johnny y con Carolina. Yo creo que son dos personas muy pilas y seguro que de ahí sale algo muy chévere. Claro que sí, Andrés. Entonces, muchas gracias de nuevo. Ya, digamos, con esto ya termina formalmente la presentación. Esperamos Listo. tenerte de nuevo entonces. Y bueno, muchas gracias por